Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Vamos a ver el módulo número 2, que va a tener la siguiente temática. El módulo número 2 va a ser cálculo proposicional. Los contenidos de este módulo van a ser los siguientes. Primero se va a ver cómo se simbolizan proposiciones. Enseguida se va a ver que el cálculo proposicional como un sistema axiomático. Después se va a ver lo que es razonamiento lógico. Los objetivos del módulo van a ser los siguientes: definir en qué consiste una proposición y cómo se simboliza. También se va a definir qué es una proposición simple y qué es una proposición compuesta. Se va a definir qué es un cálculo proposicional como un sistema axiomático. Y se va a definir en qué consiste una deducción. Los objetivos del módulo van a ser los siguientes. Bueno, también se va a enunciar, los axiomas del cálculo proposicional. Las preguntas básicas que debe ser capaz de responder un estudiante después del estudio de este módulo serán las siguientes. ¿Qué es un sistema axiomático? ¿En qué consiste la regla del modus ponens? ¿Cuáles son los conectivos lógicos? ¿Y qué es un teorema? ¿Y en qué consiste una deducción? Vamos a ver una pequeña presentación. Se continúa en este módulo con el estudio del cálculo proposicional. Se define qué es una proposición y qué es un sistema axiomático. Se estudia también en qué consiste una deducción y se dice que es lo siguiente. Una deducción va a consistir en que a partir de una serie de fórmulas admitidas como ciertas y denominadas axiomas, hipótesis o premisas, se obtiene otra fórmula llamada conclusión o tesis mediante la aplicación de reglas lógicas precisas. El proceso mediante el cual se pasa de las hipótesis o premisas a la tesis se llama demostración. Se va a decir que un teorema es una fórmula que figura dentro de una demostración. Es decir, un teorema es una fórmula que es o bien un axioma o bien una consecuencia de este. Vamos a ver en el siguiente mapa conceptual qué vamos a ver en este módulo. Vamos a iniciar el estudio del cálculo proposicional y vamos a estudiar proposiciones y cómo se simbolizan. Se va a estudiar qué es un sistema axiomático y se va a estudiar qué es un razonamiento lógico. Entonces comencemos con el estudio del cálculo proposicional. Entonces, ¿cómo se van a simbolizar las proposiciones? Vamos a decir que cada proposición tiene una forma lógica a la cual se le da un nombre. Y vamos a decir que se distinguen dos tipos de proposiciones: proposiciones simples y proposiciones compuestas. Se va a decir que una proposición se llama simple cuando en ella no interviene ningún conectivo lógico o término de enlace. Hay que aclarar que los conectivos lógicos se van a llamar la negación, la disyunción, la conjunción, el condicional y el bicondicional. Y se va a decir que si se juntan una o varias proposiciones simples con un término de enlace, se va a formar una proposición compuesta. Bueno, se va a decir, como ya habíamos mencionado, que los términos de enlace son y, o, sí y entonces, sí y solo sí. Y se usan para ligar dos proposiciones. El término de enlace no se agrega a una sola proposición. Vamos a ver este ejemplo. Hoy es jueves. Y este otro ejemplo. Hay clases de matemáticas. Ambas proposiciones son simples porque no hay ningún término de enlace. Vamos a ver este otro tipo de proposición. Hoy es jueves y hay clases de matemáticas. Aquí hay un término de enlace que es la I. En esta otra proposición, hoy es jueves o hay clases de matemáticas. Aquí hay otro término de enlace que es la O. Veamos esta otra proposición. Si hoy es jueves, entonces hay clases de matemáticas. Veamos que aquí hay otro tipo de enlace que es si hoy y entonces. Esto más adelante lo vamos a llamar, lo vamos a denotar mediante un símbolo que se va a llamar el condicional. La forma de las proposiciones compuestas depende del término de enlace utilizado
y no del contenido de la proposición o proposiciones simples. Es decir, si en una proposición compuesta se sustituyen las proposiciones simples por otras proposiciones simples cualquiera, la forma de la proposición compuesta se conserva. Ejemplo, hoy es jueves y hay clases de matemáticas. Aquí vemos que tenemos dos espacios en blanco. Este espacio en blanco se podía reemplazar por hoy es jueves y este espacio en blanco por hay clases de matemáticas. Esta sería entonces la forma de la proposición, pero aquí se podría colocar otra proposición simple y aquí otra proposición simple. Sigamos. Para representar las proposiciones se utilizan letras latinas mayúsculas. Por lo general se utilizan la letra P, la letra Q y la letra R. No quiere decir que no se puedan utilizar las letras mayúsculas A, B, C y D, pero por lo general serían las letras latinas P, Q, R, S y T. Sigamos, por ejemplo, sea P, hoy es jueves, sea Q, hay clases de matemáticas. Luego la proposición hoy es jueves y hay clases de matemáticas, lo voy a simbolizar como P y Q. Después veremos que a este símbolo lo vamos a llamar conjunción y lo vamos a denotar con un símbolo especial. Este otro ejemplo, Inés está enferma, el martes iré a visitarla. En el lenguaje corriente se utiliza la palabra pero o una coma, muchas veces para reemplazar el término del enlace y. Entonces decir, por ejemplo, Inés está enferma, el martes iré a visitarla, equivaldría a decir Inés está enferma y el martes iré a visitarla. Veamos este otro ejemplo. Fui a la feria, pero no hice compra alguna. Esta expresión se podría simbolizar diciendo que fui a la feria y no hice compra alguna. Sigamos. En el siguiente ejemplo se usa el término de enlace o. Por ejemplo, es tarde o está muy oscuro. Otro giro posible sería o es tarde o está muy oscuro. Sigamos con estos ejemplos. ¿Cómo se simbolizarían estas proposiciones? Mediante estas expresiones. Aquí iría la proposición R, que en este caso sería es tarde. Aquí iría la proposición S, que en ese caso es está muy oscuro. Y el conectivo lógico aquí sería O. Cuando se usa el término de enlace sí, aquí iría una proposición, entonces aquí haría otra proposición enunciado, se obtiene la forma siguiente. Sí, una proposición, entonces otra proposición. Se denota así, después veremos que lo vamos a denotar de una forma mucho más sencilla. Vamos a ver este ejemplo. Si madrugo, entonces llego temprano. Esto lo podemos denotar. Si madrugo, coma, llego temprano. Muchas veces el símbolo ortográfico coma va a reemplazar la palabra entonces. Cuando la palabra no se encuentra en el interior de una proposición simple, puede pasar inadvertida, pero se trata de una proposición compuesta. Miremos el siguiente ejemplo. El día no está caluroso. Esto puede representarse de esta forma. No ocurre que el día esté caluroso. Y se notaría como no P, donde P sería el día está caluroso. También se usan símbolos para representar los términos de enlace. En las proposiciones que habíamos escrito antes, habíamos escrito palabras latinas para denotar términos de enlace. Aquí vamos a utilizar ciertos símbolos lógicos que van a ser los siguientes. Para la I se utiliza este símbolo, un cono invertido. Para la O se va a utilizar este símbolo, un cono. Para el no se va a utilizar este símbolo, escuadra. Para el sí, entonces, sí, una proposición, entonces otra proposición, se va a utilizar el siguiente símbolo. Este se va a llamar el símbolo condicional. Y para el sí, solo sí, se va a utilizar este símbolo, que se va a llamar el bicondicional. Cuando una proposición
compuesta utiliza el término de enlace y, se dice que es una conjunción. Cuando utiliza la conectiva o, se dice que es una disyunción. Cuando utiliza el término no, se dice que es una negación. Y cuando la conectiva es sí, entonces se dice que es una proposición condicional. Y si se utiliza sí y solo sí, se dice que es un bicondicional. En proposiciones que tienen más de un término de enlace, es preciso indicar la manera de agruparse, pues distintas agrupaciones pueden tener significados diferentes. En el lenguaje corriente, las agrupaciones se presentan de acuerdo a la colocación de ciertas palabras o mediante la puntuación. En lógica, la agrupación se indica por medio de paréntesis. Vamos a ver este ejemplo. O los soldados encontraron cerrado el paso, coma, o si temieron un ataque enemigo, coma, se refugiaron en las montañas. Veamos qué está ocurriendo acá. En este texto vamos a decir que P es la proposición, los soldados encontraron cerrado el paso. Vamos a decir que Q es la proposición, los soldados temieron un ataque enemigo. Y vamos a decir que R es la proposición, los soldados se refugiaron en las montañas. Entonces la proposición compuesta se puede escribir, si se escribe así, P, O, abro paréntesis, Q, entonces R, cierro paréntesis. Esto escrito así va a tener un sentido distinto si lo escribimos así. Entonces tiene que haber forma de decir cómo se escribe. Entonces cuando no hay lugar a ambigüedades, pueden omitirse los paréntesis y se adopta una convención con respecto a la dominancia relativa de los diversos conectivos. La dominancia va a ser así. Este símbolo y estos símbolos dominan a los símbolos de la disyunción y los símbolos de la conjunción, de la disyunción y la conjunción. Así, si tengo este símbolo, esto va a significar esto. Entonces simplemente quitamos estos dos paréntesis porque sabemos que este domina sobre este. Y este símbolo va a significar esto. Simplemente que quitamos estos dos porque este domina sobre este. Bueno, en esta convención no estaría claro qué significa esto. Entonces hay que aclarar qué significa esto utilizando paréntesis. Aquí es necesario usar paréntesis para saber si se trata de esto, en este caso, o si se trata de esto. No sabríamos mientras no se diga. Y en el segundo caso, que es este, para saber si se trata de esto o si se trata de esto. Bueno, vamos a ver en qué consiste el cálculo proposicional como un sistema axiomático. Habíamos visto en el módulo anterior que todo cálculo se compone de unos signos primitivos, de unas reglas de formación y de unas reglas de transformación. Aquí nos va a interesar un tipo especial de cálculo, que es el cálculo proposicional. Entonces, inicialmente vamos a ver en ese cálculo proposicional cuáles son los símbolos primitivos. Veamos, los símbolos primitivos serán letras latinas, minúsculas y mayúsculas. Los signos lógicos, que serán dos, la escuadra, que será negación, y el cono, que será disyunción. Los signos de puntuación. Y hay que preguntarse esto, podrían preguntar, y la conjunción, y el condicional y el bicondicional. Vamos a ver cómo esos otros símbolos lógicos se van a llamar símbolos definidos, y los vamos a definir a partir de estos símbolos lógicos primitivos. Serían los siguientes. Bueno, primero terminemos estas cosas que son importantes. Tales sucesiones se denominan términos y fórmulas. Los términos se van a identificar con los objetos de la teoría y las fórmulas expresan relaciones entre los objetos. La especificación de los términos y las fórmulas se hace a través de las siguientes reglas. Reglas formativas. Cualquier letra es un término. La regla formativa 2. Si R es una fórmula, entonces no R, aquí faltó poner la escuadra, no R es una fórmula, la cual se denomina la negación de R. Tercero, si P y Q son fórmulas, entonces P o Q es una fórmula, la cual se llama la disyunción lógica de P y de Q. En las reglas de formación 2 y formación 3, las letras mayúsculas se usan para designar fórmulas, no corresponden a signos del lenguaje.
Bueno, vamos a ver cuáles son los signos definidos, que como les dije antes, van a ser la conjunción, el condicional y el bicondicional. Entonces, una vez establecidos las reglas de formación de fórmulas, se pueden introducir abreviaciones con el fin de simplificar la escritura. Estas abreviaciones son el objeto de las definiciones matemáticas siguientes. Primero, esta fórmula, la fórmula no, abro paréntesis, no R o no S, se denota como R y S y se llama la conjunción lógica de R y S y se denota así. Esta otra fórmula, la fórmula no R o S, se denota R entonces S y se llama el condicional de R con S. La figura lógica del condicional responde a conectar dos proposiciones mediante el esquema si una proposición, entonces otra proposición. Y se denota de esta fórmula. Vamos a decir también lo siguiente, de que eso se va a poder leer que si R entonces S, o que R es suficiente para S, o también que S es necesario para R, o que S siempre que R, o R solo si S. En realidad la que más se utiliza es la expresión si R entonces S, es la que más se utiliza. A la fórmula R se le llama el antecedente y a la fórmula S se le va a llamar el consecuente. Cuando el condicional es verdadero, se dice que existe implicación y se diría entonces que R implica S y se denota por esta expresión R implica S y este condicional ya tiene aquí como una doble flechita. Sigamos. Esta fórmula, la fórmula R entonces S y S entonces R, se denota por R, aquí hay una doble flecha S y se llama el bicondicional de R con S. Esta expresión se puede leer como R si solo si S o R es suficiente y necesario para S. En realidad la que más se va a utilizar va a ser esta expresión, R si solo si S. Ahora, cuando el condicional, el bicondicional es verdadero, se dice que hay equivalencia y en este caso se dirá que R equivale a S y se denota como aparece acá. Sigamos. Los criterios para decidir sobre la verdad del condicional y el bicondicional se verán más adelante. Vamos a ver en qué consiste entonces el razonamiento lógico. La deducción lógico-matemática consiste en lo siguiente. A partir de una serie de fórmulas admitidas como ciertas y denominadas axiomas, hipótesis o premisas, se obtiene otra fórmula llamada conclusión o tesis, mediante la aplicación de reglas lógicas precisas. El proceso mediante el cual se pasa de las hipótesis a la tesis se llama demostración. Entonces, un teorema es una fórmula que figura dentro de una demostración. Es decir, un teorema es una fórmula que o bien es un axioma o es una consecuencia de este. Se va a decir que una fórmula es falsa si su negación es un teorema. Se va a decir que una teoría es contradictoria cuando se tiene que una fórmula R es verdadera y falsa a la vez. Es decir, que R y no R son teoremas de la teoría. Para demostrar que una fórmula C es un teorema se va a desarrollar el siguiente proceso. Este proceso pues está muy resumido. Primero, se enuncian los axiomas de la teoría. Para la lógica proposicional se establecen 4 axiomas que son los siguientes. El primero es el axioma de idempotencia, que me va a decir que si P es una fórmula, entonces P o P, entonces P es un axioma. El segundo va a ser el axioma de adjunción, que me va a decir que si P o Q son fórmulas, entonces P o Q es un axioma. El axioma 3, que va a ser el axioma de conmutatividad, me va a decir que si P y Q son fórmulas, entonces P o Q implica Q o P, es un axioma. Y el axioma número 4, que se va a llamar axioma de adición, me va a decir que si P, Q y R son fórmulas, entonces P implica Q, implica que R o P implica R o Q, es un axioma.
Entonces, después de fijados los axiomas, se fijan las reglas lógicas que permiten deducir dicha fórmula a partir de los axiomas. Estas reglas se van a llamar reglas de validez. La primera de ellas es, si dadas las fórmulas R y S, y si R implica S y R son verdaderas, entonces S es verdadera. Vuelvo a repetir, si R es verdadera y R entonces S es verdadera, se concluye que S es verdadera. Esta regla de validez 1 se llama más comúnmente la regla del modus ponens. La segunda regla de validez me dice que si R y S son fórmulas equivalentes, se puede sustituir la una por la otra en cualquier parte del proceso demostrativo. Entonces, como decíamos antes, se hace una demostración de la fórmula C, que consiste en obtener a C como última fórmula de la lista por aplicación reiterada de la regla de validez 1 y de la regla de validez 2. En el próximo módulo veremos en qué consisten las tablas de verdad. Muchas gracias.